Primer periodo intermedio de Egipto e Imperio Medio. En la anterior publicación hablamos del periodo arcaico y el imperio antiguo de Egipto. Vimos cómo el poder central del faraón se fue deteriorando desde el reinado de Pepi II. Por cuestiones religiosas, el clero de Ra fue adquiriendo un excesivo poder, al grado de influir en las decisiones del faraón. Se destinaban grandes recursos del Estado para los ritos religiosos, construcción de templos, tumbas y ajuares funerarios. Al deteriorarse el poder unificador del faraón, los nomarcas comenzaron a gobernar a su manera en sus respectivos territorios. Habiendo muchas formas de organización descentralizada y muy diversa, era inevitable que el país poco a poco se fuera sumiendo en el caos. Es así como comienza el primer periodo intermedio de Egipto, que va del año 2190 al 2050 a.C. y comprende desde la dinastía 7 a la dinastía 11. Aunque hubo faraones en este periodo, realmente ellos no gobernaban y sus reinados eran muy cortos. Posiblemente pactaban con las facciones poderosas para obtener sus títulos y ser faraones únicamente de nombre. Un poema denominado Lamentos de Ippur narra lo que posiblemente estaba sucediendo. Algunos fragmentos de este escrito dicen lo siguiente: los hombres virtuosos caminan en duelo por las cosas que ocurren sobre la tierra. Los extranjeros se han convertido en egipcios por todas partes. No existe el hombre de ayer. Ciertamente el ladrón está en cualquier lugar. Ciertamente los ricos están en duelo mientras que los humildes desbordan de alegría. Todas las ciudades dicen: vamos a expulsar a los poderosos de entre nosotros. El desierto invade la tierra. Los gnomos están devastados y los extranjeros del exterior llegan a Egipto. Ciertamente los constructores de pirámides se convirtieron en campesinos y los que estuvieron en la barca de Dios hoy están sujetos a ella. Los Lamentos de Ippur es una obra literaria extensa que narra de cierta forma una especie de rebelión o revolución social, producto de la desorganización que prevalecía. Menciona también reiteradamente la invasión de pueblos extranjeros, principalmente en el delta del Nilo, así como sequías, devastaciones y desorganización en las ciudades por anarquía. Esta obra se escribió sobre papiro y fue descubierta en Memphis en el año 1820. El último faraón del periodo intermedio fue Intef III, perteneció a la 11ª dinastía y gobernó del año 2069 al 2061 a.C. y fue el padre de Mentuhotep II, quien lo sucedió en el trono. Mentuhotep II fue un faraón que perteneció a la misma dinastía de su antecesor. Su reinado abarcaría aproximadamente 50 años, del 2060 al 2010 a.C. Este monarca es considerado el fundador del Imperio Medio de Egipto, ya que emprendió campañas militares para volver a unificar al país. Estableció la capital en la ciudad de Tebas y desde ahí se dispuso a gobernar, sofocando todo tipo de revueltas. Expulsó a pueblos provenientes de Asia que ya habían invadido el delta del Nilo. Devolvió la política de centralización. Reaparece el cargo de Chatti, que era como la mano derecha del faraón. Como el territorio seguía dividido políticamente en nomos, este faraón supo elegir y nombrar a nomarcas fieles. Al igual que los faraones centralistas anteriores, se hizo del dominio desde Nubia hasta el Sinaí. El Imperio Medio se compone de la segunda mitad de la dinastía 11 y toda la dinastía 12. Este imperio transcurre del año 2060 al 1750 a.C. Al morir, este faraón fue enterrado en un gran complejo funerario ubicado frente a la antigua ciudad de Tebas, que actualmente es la ciudad de Luxor. En este sorprendente complejo se encuentra también el templo funerario de la reina Hatshepsut de la dinastía 18 y de la cual hablaremos posteriormente. Mentuhotep fue tan importante para los egipcios que posteriormente fue adorado como un dios, sobre todo en la ciudad de Tebas. La culminación de la 11ª dinastía se dio por una crisis sucesoria. Los últimos faraones de esta dinastía tenían muy poco poder. Un Chatti originario del Alto Egipto aprovecha esta crisis y se alza como faraón.
Amenemhat I, a quien los historiadores denominaron Amenemes, fue el primer faraón de la 12ª dinastía y fue la que dominó durante todo el Imperio Medio. La dinastía 12 transcurre de 1990 a 1786 a.C. En esta dinastía gobernaron faraones de nombre Amenemes y Sesostris. Amenemhat I o Amenemes I no fue aceptado por la nobleza ni el clero, ya que no provenía de familia de faraones. Habiendo sido chati del faraón Mentuhotep IV, toma el trono formando su propia dinastía, teniendo su reinado desde 1990 a 1961 a.C. Uno de los principales descontentos del clero fue que este faraón realiza reformas en la religión. Como proveniente de la ciudad de Tebas, instituyó la religión al dios Amón, una divinidad de origen tebana. Amón era el dios de la creación, inspiraba fertilidad, era dador de vida y frutos. Es posible que al promover esta deidad, Amenemes estuviera dejándose llevar por la gran devoción al dios de su tierra, o bien también tenía la doble finalidad de que con esta acción le podría restar poder al clero de Ra, que había acumulado exorbitante poderío desde anteriores dinastías. Tanto poder tenía el clero de Ra que a finales del Imperio Antiguo los faraones ya no podían gobernar, estando siempre a la sombra de la influencia del clero y la nobleza. En esta ocasión no fue la excepción, pues Amenemes muere asesinado por un complot palaciego orquestado por los sacerdotes del clero y ayudados por personas de confianza del palacio. Amenemes, previendo eso, desde años atrás había puesto como corregente de su gobierno a su hijo Senusert I, o mejor conocido como Sesostris I, que lo sucedió después de su muerte. Su padre había gobernado bien, había traído de nuevo tranquilidad y progreso, teniendo gran aceptación entre sus gobernados, y aunque atentaron contra su padre, el clero y las élites no podían hacerle nada a su hijo Sesostris, ya que cabía la posibilidad de que Egipto se sumiera nuevamente en una anarquía en la que todos saldrían perdiendo. Por lo contrario, Sesostris I se alza como un faraón con mucho liderazgo, castiga de alguna manera a los que conjuraron contra su padre y se comenzó a rodear de cortesanos fieles a él. Este faraón gobierna del año 1961 a 1915 a.C. Sesostris I continúa con la política de su padre, controla el país imponiendo gobernadores afines a él, continúa promoviendo ampliamente la adoración al dios Amón. Durante su reinado se comenzaron a erigir grandiosos templos dedicados a este dios en el complejo de Karnak. Continuó también con la política expansionista, emprendiendo campañas militares para controlar Kush en Nubia. Extrajo minerales del Sinaí y construyó un canal que comunicaba el Mar Rojo con el río Nilo. Una característica política de los faraones de esta dinastía es que nombraban corregentes a sus hijos sucesores al trono. De esta manera comenzaban a gobernar juntos el actual faraón y su sucesor, asegurando así la sucesión del trono, por lo cual Sesostris I nombró como su corregente a su hijo Amenemes II. Amenemes II fue el tercer faraón de la dinastía 12, gobierna del año 1915 a 1880 a.C. Estableció relaciones de comercio muy importantes con regiones vecinas. Durante este periodo, algunos nomos disfrutaron de amplia independencia del poder central, al grado de que algunos nomarcas organizaron a sus propios ejércitos. Esta situación prevaleció con su sucesor Sesostris II. Aunque se mantuvieron siempre buenas relaciones con los nomarcas, estos nuevamente habían conseguido gran influencia, siendo tan poderosos en sus regiones casi al igual que el faraón. Sesostris II gobierna del año 1880 a 1874 a.C. El quinto faraón de la dinastía 12 fue Sesostris III, sucesor de Sesostris II. Gobernó desde el año 1874 al 1829 a.C. Se considera el faraón más importante del Imperio Medio. Logra establecer un reinado absolutista, restándole poder a los nomarcas. Crea reformas administrativas para desaparecer el sistema descentralizado y recobra el poder centralista y absoluto para el faraón. Los historiadores griegos lo consideraban un gran conquistador.
Le atribuían conquistas desde Kus en Nubia hasta los límites de Anatolia, mencionando que estuvo a punto de expandir los límites de su reinado hasta Europa. Lo real es que no fue así. La verdad es que conquista Kus y la convierte en provincia. Al otro extremo invade la región de Canaán, atacando una ciudad importante de la época llamada Siquem. Establece sólidas fronteras del reino y las protege de manera muy eficaz. En una estela escrita a su nombre menciona lo siguiente: yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un rey que no solo habla, sino que actúa. Me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias. Bebí sus aguas, maté sus toros, arranqué y quemé sus cereales. El sucesor de Sesostris III fue Amenemes III, el sexto faraón de la dinastía 12, y gobierna del año 1829 al 1799 a.C. Como de costumbre en esta dinastía, Amenemes III fue corregente y gobernó junto con su padre Sesostris III por varios años, antes de convertirse en faraón después de la muerte de su padre. Su reinado se caracteriza por una gran estabilidad y prosperidad. Su administración era eficaz, teniendo de su lado a los nomarcas y a la nobleza. No sentía la necesidad de expandir el reino. Por lo contrario, buscó mantener excelentes relaciones de paz con las regiones vecinas, situación que le valió el reconocimiento de Egipto y su faraón por parte de los extranjeros. Hay un suceso muy interesante que marca el reinado de Amenemes III. Es probable que haya sido el faraón que tuvo como chati a José, el mismo José que se menciona en la Biblia. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos a Potifar, un oficial de la corte egipcia. La esposa de Potifar intentó seducirlo y al ser rechazada lo acusa de intentar abusar de ella. A consecuencia de esto, José fue enviado a prisión. Estando en prisión, le interpreta los sueños a un copero y a un panadero. Acierta en sus interpretaciones, por lo que tiempo después el faraón se estaba sintiendo agobiado por sueños que estaba teniendo recurrentemente. Consulta a los sabios de Egipto y nadie pudo interpretarlos. El copero se acuerda de José y lo recomienda con el faraón. Al poder interpretar los sueños del monarca, José es liberado y el faraón lo nombra chati. Cuando se reencuentra con su padre, José perdona a sus hermanos, los invita a vivir en Egipto y el faraón le concede las tierras de Gosén, en donde se convertirían posteriormente en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que José solo obedecía al faraón, mientras que todos los egipcios debían obedecerle a él. Lo más interesante de esto es que hay evidencia de que por ese periodo se documenta un asentamiento muy importante de un pueblo extranjero en la parte norte de Egipto. Las evidencias arqueológicas indican que pudo haberse tratado de población de origen cananeo. Además, en la década de los 80, arqueólogos austriacos encontraron un palacio que correspondía al tiempo de la dinastía 12 y en lo que hubiera sido el jardín del palacio se encuentra un cementerio. En el interior del cementerio se encontraron una estructura en forma de pirámide que al parecer se trata de una tumba. Aunque no se encontraron restos humanos enterrados, lo que sí había eran los restos de una estatua de piedra caliza. La estatua representa a un hombre sentado sujetando un bastón. Por el tamaño y forma de la estatua hace suponer que se trataba de una persona de alta jerarquía. Las ropas que portaba el hombre de la estatua, así como el estilo artístico con que fue elaborada, no eran egipcios. Mencionan los arqueólogos que la elaboración y la representación arrojaban a un gobernante de origen asiático o cananeo. De hecho, la arqueóloga e historiadora de arte Dorothea Arnold llega a la conclusión de que esa estatua corresponde a la representación de José. El templo, así como la estatua, se encontraron en las inmediaciones de lo que fuera la ciudad de Avaris, que fue la ciudad de los Hicsos, un pueblo de origen cananeo que se hizo del poder en Egipto durante el segundo periodo intermedio de Egipto. Amenemes III lo sucede en el trono Amenemes IV, quien gobierna del año 1799 a 1790 a.C. Algunos historiadores mencionan que Amenemes IV no era hijo de su antecesor. Accede al trono al casarse con su media hermana o quizá tía Semiofris.
quien se supone que sí era la hija legítima de Amenemes III. Precisamente fue Semiófris quien se queda en el trono a la muerte de su marido Amenemes IV, siendo esta otra de las mujeres que llegó a ser faraón. Gobernó durante solo 4 años, desde 1790 a 1786 a.C. Con el final de su reinado y sin tener ningún sucesor de su familia al trono, concluye la 12ª dinastía. También concluye de esta forma el Imperio Medio. Los faraones de la dinastía 13 no tuvieron la capacidad de gobernar todo Egipto, por lo que el país se fragmentó. Una población originaria del delta del Nilo se independizó formando su propia dinastía de faraones. Fue de esta manera como se comenzó a dar el segundo periodo intermedio de Egipto. Igual de fascinante e interesante que los demás periodos. Del segundo periodo intermedio de Egipto, así como del Imperio Nuevo, hablaremos en el siguiente video. Es muy grato saber que miran mis publicaciones, las hago con los recursos que están a mi alcance y me da mucho gusto compartir lo que me apasiona. No soy experto en historia, pero sí un gran aficionado. Si llegaste al final del video, dale me gusta, eso me ayuda bastante. Suscríbete a mi canal y juntos podemos aprender algo nuevo sobre la historia que es infinita y apasionante.